cordial saludo. Qué bueno contar con ustedes de nuevo una semana más para hablar del agua al derecho, la ventana jurídica de la Gerencia de Servicios Públicos. Aprovechamos para saludar a nuestro gobernador Luis Pérez Gutiérrez y agradecerle por el apoyo que nos brinda, y a nuestro gerente de Servicios Públicos James Gallego Alzate, quien está muy pendiente de estos trabajos y muy juicioso, nos hace las observaciones y los comentarios cada semana acerca de los temas. Y ya la última vez incluso nos había dicho que entráramos en materia con el tema de regulación. Acuérdense que estábamos hablando, habíamos comenzado un ciclo de programas con este Sistema Nacional de Servicios Públicos, y el tema que tenemos para hoy es el de la Superintendencia de Servicios Públicos, que es un tema muy importante. Doctor Carlos Alberto Tortuga, nuestro experto abogado, bienvenido. Buenos días, Carlos. Sí, hoy nuevamente aquí a seguir avanzando en este conversatorio tan ameno que finalmente termina siendo esta actividad académica con el fin de ilustrar un poco sobre otro de los agentes que intervienen en forma directa en el mundo de los servicios públicos y que va a tener una relación permanente con los proveedores, muy particularmente en el caso de Antioquia, donde tenemos seccional de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Aprovechamos entonces para recordar que este espacio tiene fines estrictamente pedagógicos, académicos, que lo que nosotros buscamos es recrear de una manera lo más sencilla posible estos temas que son de contenido jurídico, que nos atañen al día a día a los prestadores de servicios públicos y, por qué no, también a las administraciones municipales y a los usuarios, a todos los agentes en general que intervienen en el mundo de los servicios públicos domiciliarios, pero que en ningún caso son instrucciones, órdenes o directrices que se impartan desde la Gobernación de Antioquia. Cada caso especial que ustedes deban resolver, pues si se pueden apoyar en esta información que compartimos, es válido, pero creemos que para eso ustedes tienen sus oficinas jurídicas, sus abogados, o ya específicamente se programan reuniones aquí, como hemos tenido ya con algunos alcaldes y operadores para tocar temas puntuales. Queda claro entonces el carácter pedagógico, ilustrativo, académico de este espacio. Sabemos y nos han reportado de algunas universidades que han estado viendo este programa también y les ha servido para discutirlo, para estudiar, para ahondar, para conocer este fascinante mundo de los servicios públicos domiciliarios. Este año con nuevas regulaciones, este año con nuevas las comisiones la Comisión de Regulación sacó nuevas fórmulas tarifarias entre el año pasado y tenemos nueva regulación para planes departamentales de agua, tenemos plan de desarrollo que impactó este sector también, nuevo, de tal manera que este es un año en el que arrancamos una nueva discusión y que seguramente en los próximos 4 años vamos a estar abordándolo porque hay nuevos enfoques, hay nuevos alcances y hay nuevas visiones en esto de los servicios públicos domiciliarios. Vamos entonces a hablar, doctor, policía administrativa, ¿qué le decimos? Pero antes de comenzar ahí existe una referencia, Carlos, muy importante, y es la transformación que representa el plan de desarrollo en el régimen legal. Yo no creo que desde la expedición de la ley 142 a hoy se haya hecho una transformación tan grande como la que tiene la ley de 955, porque tocó, por ejemplo, un tema vital y nuevos prestadores. Hasta ahora, entidades como el área metropolitana, el Valle de Aburrá, o como las provincias administrativas y de planeación que se han creado en Antioquia, no encontraron un escenario adecuado que les permitiera prestar servicios públicos. Ya la ley del plan vino y dijo, todo esquema territorial o asociativo territorial puede prestar servicios públicos domiciliarios. Y creo que sería una muy buena solución, y darle ese tipo de funciones. ¿Por qué? Pues porque esos organismos, si se crean, pero no se les dan funciones concretas, tienden a rápidamente marchitarse. Pero si se les diera, por ejemplo, la función de prestar servicios domiciliarios en concurrencia con otros, y también es muy importante que la ley del plan permite que esos esquemas territoriales presten otros servicios distintos de los domiciliarios. Y también la ley del plan permite una cosa que amerita toda una sesión aparte, y es permitir que la prestación del objeto de los servicios domiciliarios ya no solamente se haga por domiciliarios, sino 2 categorías jurídicas aparecen, que es lo de sistemas diferenciales, que ya venía, pero ahora se hace más énfasis, y soluciones alternativas, que son cosas distintas. Entonces creo que, uno, aparecen nuevos prestadores, 2, nuevos servicios, 3,
el dinamismo que toma el servicio de energía, nuevas formas de generación de energía. Creo que ahí esos son temas que ameritan sesiones, pero solo lo digo para repetirlo y que aquí hay que estar hablando de los temas de actualidad. Sobre todo, doctor, para que le demos una miradita a la ley del plan. Nosotros tenemos una restricción y es que este formato pues es un formato que se vuelve lento también porque son grabaciones bastante extensas. Yo sé que nosotros nos divertimos mucho haciéndolas, pero uno sentarse a verlas para ustedes les demanda tiempo y eso, y a nosotros también nos demanda una logística. El doctor debe viajar desde Bogotá exclusivamente a compartir con nosotros. Seguramente no evacuaremos todos los temas en estos programas de aquí al mes de noviembre que estamos terminando esta producción. Nos quedarán muchos temas pendientes por desarrollar, pero yo estoy seguro que el interés de ustedes, de los nuevos alcaldes, del nuevo gobernador, nos va a permitir abrir un espacio como este o otro similar para que hagamos mucha pedagogía en los servicios públicos domiciliarios, que lo requerimos en Colombia y que creo que eso va a redundar en la mejor prestación de los servicios, en el mejor conocimiento de los usuarios del sistema, de los derechos que tienen y de las obligaciones, y hacer academia y que las universidades se involucren y que los nuevos profesionales del derecho se enamoren de este tema tan fascinante que por lo general no es objeto de estudio en la Facultad de Derecho. Perfecto. Bueno, entonces, dentro del sistema con el que uno mira el sector de los servicios públicos, hay un primer ámbito muy grande, que es el ámbito de la política. Entonces ahí se ven los fundamentos constitucionales y legales. Hay un segundo ámbito igualmente importante, muy novedoso para Colombia, que es el mundo de la regulación. El mundo de la regulación y las comisiones de regulación. Hay un tercer ámbito, que es el ámbito ya del control. Y en ese ámbito hay que profundizar mucho, porque ni los ciudadanos, ni muchas veces las propias autoridades tienen claro cuál es el rol que va a cumplir cada organismo de control. ¿Por qué? Porque aquí llegan muchos organismos de control. Aquí va a llegar la Procuraduría, que tiene competencias, va a llegar la Contraloría, que tiene competencias, va a llegar la Superintendencia de Servicios Públicos. Entonces es muy importante que ustedes como empresas y los usuarios tengan claro qué le toca a quién. Porque la Contraloría ejerce control en el sector de los servicios públicos, pero es para proteger el patrimonio público. Ajá. Muchas veces incluso me ha tocado donde los ciudadanos se quedan, por ejemplo, por una tarifa alta y se quedan ante la Contraloría. La Contraloría viene y hace un estudio tarifario y lo que encuentra es que la entidad del Estado pudo haber cobrado una tarifa más alta. Y como la Contraloría, esa es su preocupación, la preocupación lamentablemente en esta reforma constitucional, eso no tuvo el énfasis que debió haber tenido. La Contraloría no está hecha constitucionalmente para proteger a los usuarios, eso es muy lamentable, está hecha para proteger el patrimonio público. Y no siempre hay coincidencia entre el interés ciudadano y el patrimonio público. No, déjeme, lo interrumpo, es que acuérdense que habíamos hablado de dos modelos, uno empresarial, donde lo que buscamos es que la empresa sea sostenible, pero además sea rentable y sea productiva, y hay otra visión en el que hablamos de un servicio. Claro. Y entonces, dependiendo del enfoque, va a ser la mirada. Las Contralorías están pensando es en el recurso económico. En el recurso económico. Y entonces viene usted y denuncia la empresa, y la Contraloría viene y sancia daño patrimonial al Estado, no a la sociedad, sino al Estado. Si la obra no se ha hecho, pero la plata está ahí, a la Contraloría no le preocupa. ¿Qué le preocupa a la Contraloría? Es la protección del recurso público, bien sea que se trate de fondos, bien sea que se trate de bienes o bien sea que se trate de recursos públicos. Entonces, si yo veo que se están adjudicando mal unos contratos, si yo veo que se está construyendo lo que llaman un elefante blanco, la preocupación, los recursos. Esa es la Contraloría. Y la Contraloría viene a proteger el patrimonio público, que en Colombia hasta ahora lo hemos confundido con el patrimonio del Estado. Ojalá en el futuro entendamos que el patrimonio público no es el del Estado, que el patrimonio público es el de la sociedad, el de todos, que lo público trasciende lo estatal, que lo público va mucho más allá del departamento, de la nación. Lo público es lo que les interesa a todos. Bueno, esa es la Contraloría. La Procuraduría ya no le interesan los bienes, su interés es
es el deber funcional. La Es que moralidad la moralidad pública y que el ejercicio de las funciones se haga conforme a la ley. Lo que le preocupa a la Procuraduría es que cuando una entidad del Estado ejerce funciones públicas, cuando expide reglamentos, cuando contesta peticiones que hace reclamos, en todos esos casos, quien lo hace de conformidad con el régimen jurídico, no violenta el debido proceso, se protege el derecho de las personas. La Procuraduría no está propiamente para proteger los bienes, Contraloría. Y de una vez, digamos, la Policía Administrativa. La Policía Administrativa en todos los ámbitos ha cobrado una enorme importancia en Colombia. Y la Policía Administrativa no tiene otra finalidad, y vale la pena aquí diferenciarlo. El término de Policía Administrativa, que a mí me parece muy indicado, surge para proteger derechos ciudadanos, pero inicialmente un derecho, que es la seguridad, El papel del Estado sustancial es garantizar la integridad de la vida, garantizar la propiedad, garantizar los derechos colectivos. Sin embargo, desde León Tigui, por allá de 1880, los teóricos del derecho administrativo francés empezaron a decir hay unos valores sociales que son tan importantes como la seguridad, y son el desarrollo económico y social. En un Estado no puede dar solo seguridad. Ni las autoridades municipales tienen que centrar, los departamentales tienen que centrar el tema de la seguridad como único problema del Estado. No. La seguridad es muy importante, pero hay otra cosa tan importante como esa que se llama el desarrollo económico y el desarrollo social. Entonces aparece un nuevo concepto de policía, es la policía económica y social. Y entonces las superintendencias ejercen funciones de policía, el inspector de policía, la Policía Nacional, pero también ejercen funciones de policía las superintendencias. Solo que las superintendencias que ejercen funciones de policía es la económica y la social. Y hoy, por ejemplo, y hay que fortalecerlo, hoy, por ejemplo, cuando un paciente no es adecuadamente atendido, cuando una EPS no funciona, el usuario tiene que saber clarísimamente que el que está hecho para protegerlo no es la Procuraduría, no es la propia empresa, no es el regulador, no, es el superintendente de salud. Y en el área de transporte es el superintendente de transporte. En buena hora en el plan de desarrollo se ha incluido que haya la protección de los usuarios de los servicios de aeronavegación, los usuarios del servicio aéreo, transporte aéreo, estén protegidos por la Superintendencia de Transporte. Me pareció una muy buena iniciativa, al punto de que mi última columna de prensa la hice sobre ese tema, reivindicando que la policía hay que fomentarla y que vaya a haber policía en la educación. ¿Para qué? Para que proteja los derechos del estudiante. El derecho del estudiante, el derecho del padre de familia, el derecho que utiliza el servicio y que enfrenta a otro que es inmensamente poderoso, porque hay una relación de poder entre el colegio y el estudiante, y alguien tiene que proteger los derechos del estudiante, el derecho al acceso a la educación, el derecho a una tarifa digna, el derecho a no ser discriminado, todos esos derechos los tiene que proteger la superintendencia. Entonces, es muy importante que todos tengamos claro, porque muchas veces los usuarios no saben dónde quejarse, y para eso entonces hay que decir, hay una superintendencia general que conoce lo que no conoce cualquiera de las demás. Cualquier usuario de bienes o servicios, cualquier consumidor que se vea afectado en sus derechos, sabe que la Superintendencia de Industria y Comercio tiene una competencia general, es la que conoce de todo. Ahora, cuando yo llego a temas particulares, puede haber algunas superintendencias específicas que protejan unos usuarios particulares. Por la importancia del tema. Por la importancia del tema, por la trascendencia social, por el número de usuarios, por la especialidad del tema. Y en servicios públicos es tan importante que lo dice la propia Constitución. Es casi que yo dijera como la única institución, fuera pues de los organismos del poder, que la Constitución señaló con el dedo. En el artículo 370 constitucional se dice que la protección de los usuarios, que la vigilancia de las empresas la hace la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios no es de creación legal, es de creación constitucional. Por eso yo no entendí muy claramente, pero pues obviamente yo lo respeto y lo acato, que la ley, la 1340 y la Corte Constitucional hubiera aceptado que algunos asuntos de servicios públicos, cuando esté en juego la competencia entre proveedores, sean conocidos por la Superintendencia de Industria y Comercio. A mí me parece que todos los asuntos
de servicios públicos constitucionalmente deben estar en manos de la superintendencia del servicio público domiciliario. Por una cosa, porque es que, ojo, el Estado tiene unas funciones que son propias del Estado, que son legislar, gobernar, juzgar, controlar, elegir. Eso es el Estado. Los particulares tienen otras funciones que les son propias, son las actividades industriales y comerciales, hacer negocios. Eso es propio de los particulares, pero diferente a las funciones del Estado y a las actividades industriales y comerciales aparece una categoría jurídica distinta, y eso se llama los servicios. Los servicios no son ni funciones públicas convencionales, ni son tampoco actividades económicas propias de particulares. ¿Y por qué los servicios no podrían ser como del Ejecutivo? Los servicios, históricamente, en el derecho administrativo occidental, de origen francés, los servicios públicos se entendieron que eran función pública. Originalmente no había sino dos tipos de cosas, que eran o era actividad del Estado o actividad de los particulares. Si era actividad del Estado era función pública, y si eran los particulares era actividad económica privada. Y entonces cuando se crea la teoría del servicio público, León Digui viene y dice, además de que el Estado legisla, juzga, gobierna, elige y controla, ejerce una función sustancial. Y esa función sustancial es servir a la sociedad. Y eso lo hace a través de la prestación de servicios públicos. Y solo hay una cosa que justifique, es la forma como León Digui le da una respuesta a las posturas socialistas, viene y dice, mientras algunos partidos estaban procurando hablar de la dictadura del proletariado y la eliminación del Estado, León Digui viene y dice, no se puede acabar el Estado, porque el Estado tiene una función muy importante, y esa función se llama prestar servicios públicos. Y entonces entendió que era función administrativa. Y en Colombia, servicios públicos fue función administrativa, en mi criterio, no, pero estamos hablando del concepto general de servicio público, no el domiciliario. No, eso, porque es una parte específica. Exacto. Entonces, los servicios públicos fueron todos función administrativa desde 1936 hasta 1991. Ya en 1991 es donde empezamos a ver en el escenario de hoy. Y entonces ya el servicio público se dice es otra cosa. La Constitución lo tiene como otra cosa, otra tercera cosa. Y esa tercera cosa tiene muchos elementos de las funciones administrativas y muchos de las actividades económicas. ¿Por qué? Porque es que caímos en cuenta de que lamentablemente el Estado, como cuando le da el tratamiento de servicio, de función pública al servicio público, incurren muchísimas ineficiencias. Lamentablemente los municipios, muy lamentablemente los departamentos, no son los más eficientes para prestarlo. Tenemos excepciones, no hay duda. No hay duda de que el servicio público de transporte prestado en Medellín por el metro está prestado en altísimas condiciones, de altísima eficiencia. No hay duda de que el servicio de educación superior prestado en Medellín por una entidad pública como la Universidad de Antioquia se presta en altísimas condiciones de eficiencia. Yo soy un enamorado de esas dos instituciones, pero hay una tercera, que ya nos hace referencia a nosotros, que es empresas públicas. Empresas públicas es un prestador de servicios públicos de altísima eficiencia y a todos nos ha servido para argumentar que el Estado también puede ser eficiente, que el Estado también puede generar renta. Empresas Públicas de Medellín es el prestador de servicios. Ahora, hay que proteger el patrimonio público de empresas públicas. Para eso está la Contraloría de Medellín, pero antes que ese hay que proteger a otro, a don Pipe Arboleda en los barrios de Medellín. El usuario. Entonces ahí venimos ya. Usted no ha venido diciendo hace varias veces que el núcleo, el foco de los servicios públicos domiciliarios es el usuario. Esa es la razón de ser para que exista la teoría del servicio público. Usted nos habla de una teoría en donde el servicio es clave y que no es el recurso, no es la plata lo que es clave, y si no es la plata no es la empresa y no el usuario. Y eso no significa quebrar la empresa. Y por eso ahí va a haber una división muy contundente entre el derecho económico y nosotros los administrativistas, porque para el derecho económico son clientes, y no son pacientes, son clientes. Imagínense uno cliente del médico, no es paciente, y eso implica una relación distinta, y el usuario de servicios públicos no es un cliente, es un usuario. ¿Por qué? Porque es que hay una relación de poder muy grande entre el proveedor de servicios. Además el usuario necesita el servicio, el usuario no puede escoger si lo tiene o no.
El usuario no tiene libertad de escoger. Además está obligado. Está obligado. Tiene que conectarse. Es que el usuario no puede escoger si consume energía eléctrica o cocina con leña. No puede escoger si toma agua o no la toma. El agua es un bien meritorio. Él no puede escoger, él no está en la misma condición que un cliente. El cliente tiene autonomía de la voluntad, tiene libertad, contrata. El cliente está dado en el consume o no consume un producto, bien o servicio. Eso. Y el usuario de los servicios públicos no puede escoger. No puede escoger. No puede escoger. ¿Y por qué no puede escoger? Porque el bien es meritorio. Y el bien meritorio no tiene alternativa. Yo lo necesito y estoy dispuesto a pagarlo. Y es irreemplazable. Ahora, en el mundo del derecho administrativo francés existe una cosa que en Colombia ya no existe, que se llama el Reglamento de Protección del Usuario. Eso era muy importante, nosotros lo teníamos desde el año 91, el decreto 1842, que era el Reglamento de Protección del Usuario, que es donde están las reglas, donde dice qué pasa para que yo pida el servicio, qué pasa si la empresa me niega el servicio, qué pasa si no me llega la factura, qué pasa si durante 15 días o más de un mismo periodo a mí no me prestan el servicio. ¿Y eso no quedó en el compilatorio? Eso no quedó. Retomamos entonces esta conversación que estamos hablando de la policía administrativa y estamos hablando de la diferencia que hay en ver esto como un asunto económico o verlo como un asunto de un servicio que es. Y estábamos hablando de los derechos de los usuarios, sí, claro, y cómo ese reglamento no había quedado finalmente incorporado en la legislación. Claro, es muy lamentable, porque en el modelo administrativo francés debe existir una norma, y en Colombia existió. Se editó en el año 91 que esa norma establece los derechos de los usuarios, se llama el Reglamento de Protección del Usuario de Servicios Públicos. Pero cuando arrancó la ley 142 del 94, 3 años después... Ahí se debatió el tema, y ahí vamos a estar divididos, como en muchos temas vamos a estar divididos, pero ese fue uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque un grupo de administrativistas decíamos, la ley tiene que traer un capítulo que se dedique a hablar del usuario y sus derechos. En cambio, un grupo de expertos en derecho económico decía, no, el usuario de servicios públicos no es un tan especial. Que es un contratista finalmente. Más bien es un cliente. Entonces se termina siendo cliente. Más bien es un cliente. Entonces se va a regir es por lo que el contrato de condiciones uniformes nos diga. Y ahí se genera el artículo 128 y siguientes. Y de todos modos, como premio de consolación, a los que los teníamos la tesis contraria, en el artículo 9 de la ley, dijeron que los usuarios de servicios públicos, además de lo que dijera el contrato, tenían como derecho lo que traía el reglamento. Pero rápidamente el Consejo de Estado dijo que esas normas, en la medida en que eran contrarias al contrato y en la medida en que el contrato regulaba todo, quedaron subsumidas por el contrato. Yo, como defensor y nostálgico del derecho administrativo, siempre en mis textos llamo la atención de que el noveno está vigente y que en el noveno dice que además el usuario tiene los derechos que están en el reglamento. Pero aclarando que el Consejo de Estado ya dijo que no. No, porque es que esos temas todos quedaron con el contrato. Y por eso es muy importante. Muy importante. Entonces la superintendencia nos defiende con base en qué? El contrato. En el contrato, y cuando ustedes son asesores de servicios públicos y ustedes como empresa, es imperdonable que yo traiga una empresa de servicios públicos y no domine el contrato. El contrato tiene que ser examen de admisión. Pues yo no puedo trabajar en la empresa de servicios públicos de Bello, o de Ituango, o de donde sea. De Frontino, y de Carmen de Ibarra, que tanto nos escriben. Eso. Si yo como administrador no domino el contrato, ahora la empresa domina el contrato, pero hay otro que tiene que dominar más. Y ellos le llaman los comités de desarrollo y control social. Yo no puedo ser líder social. Que de ellos hablaremos en capítulo posterior. Se merece el decreto 1429-95, hay que leerlo acá, y es pieza clave de la conversación. Pero eso es clave. Yo no puedo ser un líder cívico, un líder social, y enseguida ni siquiera leer el contrato, o si ni siquiera leer el decreto 1429. Y lo que habíamos dicho en alguna oportunidad es que normalmente cuando uno pide la conexión al servicio de acueducto, por ejemplo, a uno la empresa no le lleva una copia del contrato de condiciones uniformes. Y es obligatorio. Y es obligatorio, pero que si no lo tenemos, o eso lo hizo el suscriptor inicial y yo ya soy el tercer propietario del inmueble y ya eso no me lo entregaron, pero que la empresa sí tiene obligación. La ley ordena, Carlos,
a que siempre las oficinas de la empresa tienen que haber copias suficientes disponibles del contrato para entregarle copia al que lo solicita. Pero como eso es ley 142 de hace 25 años, hoy entendemos que los desarrollos tecnológicos han superado notoriamente eso. Correo electrónico. Y entonces correo y página web. Página web donde esté publicado. En la página web de cualquier empresa ahí tiene que estar publicado el contrato de condiciones uniformes. No, y es el referente para yo vender. Entonces hagámosle la observación y la recomendación a las empresas de servicios públicos que hoy nos ven. Si alguno no lo tiene publicado en su página web, que esta sea la oportunidad para decir, verdad, tenemos que publicar esto en nuestra página web, el contrato de condiciones uniformes, para que todos sus suscriptores y usuarios puedan acceder a esa información y puedan conocer sus derechos y por supuesto sus obligaciones. Ahora, Carlos, cada empresa hace su propio contrato. Ahora, como al hacer su propio contrato puede incurrir en cláusulas donde abuse su posición dominante, cláusulas ilegales de acuerdo con el 133, la empresa puede, no está obligada, llevar el contrato a que lo revise la Comisión de Regulación respectiva. La CRA. Y en este caso nosotros que estamos hablando tanto de agua potable, alimento básico, la CRA. Y cuando la CRA da un concepto sobre el contrato, ya se entiende que es un concepto de un peritaje legal dado en firme y por lo tanto se presume la legalidad de las cláusulas. Ahora. Como en Colombia hay más de 1000 empresas, la CRA tomó una decisión que creo que es adecuada. Y es que, como cuando entra en vigencia la ley 142, empiezan a llegar contratos, en la CRA toma una decisión acertada y dijo, ¿sabes qué? No me manden tanto contratos, yo hago uno. Y hizo uno. Y dijo, y el que copie ese. Está correcto. Ese contrato tipo. No me lo manden a revisar a mí. Si usted toma ese y así le hace algunas adecuaciones, mándeme las adecuaciones. Pero si adopta este, por eso se recomienda que mejor adopte ese tipo de contrato. Le voy a pedir un favor. Voy a tirar aquí un datico, pero no lo vamos a desarrollar. Y es que usted nos habló del abuso de la posición dominante. Entre las empresas de servicios públicos, los operadores y los usuarios, existe por parte de la empresa una posición dominante. Perfecto. A mí no me llaman a discutir el contrato, a mí no me llaman a consultarme si me pareció o no, qué cláusula le agrego, qué cláusula no. A mí simplemente me dicen, firme aquí su solicitud. Y en Colombia es una posición dominante. Está permitido. Entonces hay una posición dominante por parte de la empresa. Lo que pasa es que la empresa no puede abusar de esa posición dominante y ahí es donde hay que estudiar caso a caso cuando una empresa puede incurrir en ese abuso, pero mi solicitud era que no entráramos porque por ahí no vamos a conversar. No, Carlos, al contrario, llegaste. ¿Por qué? Porque cuando hay abuso de la posición dominante, alguien me tiene que proteger. Y ese alguien que me tiene que proteger se llama la policía administrativa. Ese alguien que me protege a mí se llama la Superintendencia de Servicios Públicos. Entonces, ya ahí sí metiéndonos de nuevo en la superintendencia, las superintendencias en servicios públicos tienen dos escenarios. Un escenario es la relación entre los operadores. Entre los operadores puede haber muchísimos problemas. Que le niego el acceso al mercado, que no le vendo algún bloque, que le hago competencia desleal, el acceso a la red, que le niego el acceso a la red, que le hago desprestigio, que me le quito los usuarios. Competencia desleal. Competencia desleal. Entonces, todo lo que tiene que ver con discusiones entre proveedores de servicios que tienen que ver con abuso de la posición dominante frente a otro proveedor de servicios, o tiene que ver con competencia desleal, o tiene que ver con concertaciones. Cuando yo me junto con otro operador para burlar los derechos de un tercero, o para segmentar el mercado, no repartimos el mercado y no nos hacemos competencia viendo varios. Cuando eso pasa, siendo un principio de la ley, no es la superintendencia de servicios públicos la competente, lamentablemente, industria y comercio. Entonces hay que reparar, si la práctica es una práctica abusiva o restrictiva de la competencia o competencia desleal, superintendencia de industria y comercio. Si la práctica ya es con el usuario, entonces ¿qué pasa? Pues abusamos del usuario. El usuario tiene derecho a conectarse a la red y resulta que yo le niego el servicio. O yo al usuario pues, se presenta a la taquilla y yo le digo, papá, tenés que pagar para poderte tramitar el reclamo. Cuando la ley dice que no me exigen a mí que yo pague para tramitarme el reclamo. Cuando la empresa usa su posición, ahora, aclaro en ese ejemplo que estoy dando, porque es que, una empresa no le puede exigir a un usuario que pague para atenderle el reclamo. Pero, si el usuario confiesa deber parte del pago, sí tiene que pagar esa parte del pago. Cuando yo llego a la taquilla y digo, a mí siempre me llegan 80.000,
y yo voy a pagar los 80.000, o a mí siempre me llegan 35.000 y yo voy a pagar los 35.000, pero fue que este mes me llegaron 70. Pues, yo estoy reconociendo que 35 sí debo. La empresa me puede exigir que yo pague los 35. Pero si yo voy a discutir toda la factura, pues que el inmueble no tiene medición. El inmueble no tiene medición. O yo ya pedí que me retiraran, yo decidí salirme del servicio. Porque es una pregunta. ¿Puede un usuario decir, no tengo servicios? Claro. Salvo 2 servicios. La ley colombiana establece 2 servicios obligatorios, que son el servicio de aseo y el servicio de alcantarillado. Quien tenga acueducto tiene que tener alcantarillado. Yo no puedo decir, yo voy a pagar el agua, pero el alcantarillado no. El alcantarillado me lo voy a autoproveer, o el alcantarillado. Ahora, si yo tengo una solución a las aguas hervidas, yo sí le puedo decir a la empresa, yo no voy a usar su servicio de alcantarillado, pero tengo que probar ante la super que yo tengo una solución y que esa solución no afecta a terceros. Pregunta para un usuario. Sí. Resulta que yo tengo una queja, por la razón que sea, mala prestación del servicio. Perfecto. Pero me están cobrando el servicio pleno. Perfecto. La primera instancia donde yo tengo que acudir es a la superintendencia, no. ¿O yo tengo que agotar un trámite ante mi prestador? Claro, claro. Primero, siempre como regla general, y es una regla que pues, ha cogido la super, al comienzo, cuando intervino la ley 142, discrepábamos mucho. Algunos decíamos, pues el usuario puede escoger. Ya con los desarrollos jurisprudenciales, con las prácticas administrativas, queda clarísimo que la super actúa es como una segunda instancia. Subsidiario. Realmente yo siempre tengo que acudir al sistema de PQRs. Ahora, yo tengo que subir, ahora... Es decir, eso obliga a las empresas prestadoras a que tengan un sistema de recepción de PQR, para atender las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias de los usuarios. Y cuando le niegan el derecho al usuario, porque tenga la razón la empresa, puede ser, siempre hay que decir al usuario explícitamente que él tiene 2 recursos. Ajá. Que él puede interponer recurso de reposición y ante recurso de apelación. empresa. Y recurso de apelación. Tiene que Y la apelación, esa sí ya se va. La apelación se va a la super. Ahora, puede presentarse el caso de que la afectación no se origine en la prestación del servicio, en el contrato de condiciones uniformes, sino otro tipo de cosas. La empresa nos está ocasionando perjuicio a la sociedad, a la comunidad. Esas aguas servidas les está disponiendo mal, por ejemplo, el alcantarillado no está funcionando. Mal manejo a la empresa. Para mí, en ese caso, yo sí me puedo ir directamente a la superintendencia. Será discutible, pero yo creo que la tesis correcta es que en la medida en que el reclamo... Pero ese ya no sería un reclamo personal, sino de una comunidad, no sé si popular pero me puede afectar a mí solito o a la comunidad, pero yo me siento afectado por eso, porque esas aguas están pasando al frente del frente de mi casa, o porque ese carro de la basura cuando está recogiendo está regando lixiviados por el frente de mi vivienda. Yo creo que cuando la discusión no se genera en torno al contrato de condiciones uniformes, sino en torno a otras actividades de la empresa, también puedo acudir a la super y la super lo puede sancionar. Creo que no hay problema. Ahora, la regla general es que la queja del usuario es, no me llegó la factura, me midieron mal, me aplicaron una tarifa que no es, estoy mal estratificado, me está malo mi medidor, el servicio de mala calidad, me suspendieron el servicio. Todo eso sí son problemas que tienen que ver con el contrato de condiciones uniformes y con la prestación del servicio, y todos esos sí se someten 25 años después de una ley, pues es entendible que haya cosas que ya no se aplican, pero entonces un usuario no tiene que irse para Bogotá, allá a la superintendencia, porque entre otras razones aquí en Medellín tenemos una oficina. Ese es un enorme de la superintendencia. Imagínate que la gente de Chocó no tiene eso, la gente corre. Sí. Mucha gente en el país no tiene donde y ir. Están especializados en la atención al usuario, en las quejas y en los reclamos, en los derechos de petición, en las tutelas, en eso. Esta oficina está especializada en eso, y además que son bien queridos. Yo los invito a ustedes para que si tienen alguna necesidad de acudir a la super, lo hagan, y lo hagan con toda tranquilidad, porque van a ser bien atendidos. Y tanto, pero si el usuario como la empresa. Como la empresa, por supuesto. Incluso las empresas pueden tener inquietudes, dudas, y
y aquí les ayudan a resolver eso o a tramitarlo si es un asunto que se deba resolver en Bogotá. Finalmente, en el modelo colombiano extraño, la super terminó ejerciendo una función que yo creo que es más regulatoria, que es resolviendo consultas en cantidades. Cuando yo tengo alguna duda o quiero como consolidar una opinión, yo entro a buscadores de internet y pago la consulta y siempre me va a comunicar con los conceptos de la super. Y hay conceptos unificados y hay conceptos donde está muy esquematizado. De hecho, en algunos temas, en mis cursos, por ejemplo, el tema de la toma de posesión de empresas, o el tema del silencio administrativo, o el tema de las notificaciones, yo el referente que utilizo en mis clases es los conceptos unificados de la superintendencia. Doctor, y si alguien está a 8 horas de Medellín, que hay municipios que son distantes, no va a ir hasta Medellín pues a quejarse de su prestador de servicios, lo puede hacer a través de un correo electrónico. Claro, todos los sistemas a partir de la ley 1437, del nuevo Código de Procedimientos Administrativos, los medios electrónicos operan como medio sustituto, ¿no? Y como sustituto equivalente. Ya el medio electrónico equivale al papel. Cuando ya se dice escrito no quiere decir necesariamente manuscrito, ni necesariamente papel. Se puede escribir en un correo electrónico, en un medio magnético y enviarla que habrá que dar la información del nombre, documento de identidad, dirección de correspondencia o de correo electrónico si desean recibir la notificación por ahí, pero es válido enviar un correo electrónico de tal manera que no tienen, también, la queda también la empresa también, de tal manera que no tienen que desplazarse ni a Medellín ni a Bogotá, desde su propia casa o desde su celular pueden enviar el correo electrónico elevando la queja si es necesario. Para las empresas es muy importante el hecho de que les consulten por correo. De todos modos, la petición hay que dar el trámite y hay que darla radicada y afectar los indicadores. ¿Por qué? Pues porque son quejas y las quejas afectan pues, de todos modos el indicador de gestión empresarial. Hay que darle trámite, hay que hacer el registro, hay que llevarla ya en el registro interno. Conozco una empresa del país que terminaron enredándola mucho por el hecho de que evaluaba qué llevaba y qué no llevaba sus asientos como queja. Entonces tenía un bajo nivel de PQRs porque no... Hay una reunión aquí al lado, doctor, perdone que lo interrumpe, y salieron muy emocionados y de pronto inciden en el sonido. Le vamos a pedir un favor a un compañero que les solicite un poquito de silencio. Si les incomoda la voz, entiéndanos que estamos en la gobernación, que aquí hay muchos usuarios, que hay reuniones y por eso a veces hay ruido. Doctor, bueno, entonces comenzamos hablando de la Contraloría, que es la que cuida la platica. Hablamos luego de la Procuraduría, que cuida la función pública, la moralidad y que funcione bien, y terminamos hablando de la Superintendencia de Servicios Públicos, que es la que cuida los intereses de los usuarios y es la que está vigilando también que las empresas prestadoras de servicios públicos cumplan con las obligaciones de ley que tienen, y ellos son los que revisan el cargue del SWIFT, por ejemplo, que estén cargando la información a las distintas plataformas que están diseñadas. Es el sistema oficial de información, en servicios públicos, a la hora de definir si está bien cobrado una contribución, si está bien aplicado un subsidio, si la empresa es sostenible o no, el sistema de información es el suyo. Si están facturando bien, si están aplicando bien, porque la Comisión de Regulaciones pide la fórmula tarifaria y el municipio o la empresa prestadora empieza a aplicar esa fórmula. Con base en los datos que tiene el SUI. Eso no es y es muy pertinente que lo plantees, porque muchas empresas creen que es una cosa adicional, o que es una información, o que son unos datos informativos, no son unos datos sustanciales. A ver, cuando se hizo la ley 142, uno de los problemas críticos que se identificó era la información. Críticos, no tenemos suficientes datos de las empresas, no sabemos cuánto es el número de usuarios, no sabemos qué cuesta qué, y si no sabemos qué cuesta qué, cuánto vale cada proceso, cuánto vale hacer una factura, cuánto vale distribuirla, no vamos a poder regular adecuadamente el sector, y por eso se dieron 6 años para que todas las empresas del país migraran de unos sistemas completamente desorganizados y anarquizados hacia un sistema organizado que defina contabilidades de costos y que los tiene que informar a los organismos de policía administrativa. Ahora que andamos con nuevas fórmulas tarifarias, los operadores tienen un tiempo para socializar con sus usuarios estas nuevas tarifas. Hay un trámite que se debe cumplir.
y por supuesto la aplicación estricta de la fórmula. Si lo hacen mal y no cumplen con esos requisitos y la superintendencia verifica, es posible, yo sé que hay discusión, pero es posible que la super le diga, no señor, usted estaba cobrando irregularmente esa tarifa, le va a tener que devolver eso a los usuarios. Sí, hay quienes dicen que no, que la super no tiene la competencia para obligar a devolver recursos, pero por lo menos ahí tienen un... Ahí me muevo yo en la mitad, Yo creo que sí la super puede, pero caso a caso. Sí, a mí lo que me parece muy complejo es que una autoridad policía venga y tome decisiones generales. Además, porque no se sabe quién es quién, por esto. Y el ejemplo lo he puesto ante la propia super y lo pongo mucho en clase. Es que la empresa cobra no autorizada. Perfecto. Sí. Cobró lo que no debía cobrar. Correcto. Cobró lo que no debía cobrar. Pero resulta que es que en un contrato de condiciones uniformes hay mucha gente solidaria. Es solidario el usuario, el dueño del inmueble, el arrendador en algunos casos, el poseedor. Entonces, ¿qué pasa? En el inmueble vivo Carlos Torno, y yo pago. Y después el inmueble viene a vivir por Carlos, o viene a vivir Don Tito, a mi inmueble. Después de que yo llevo viviendo un tiempo allá, y pues yo fui el que pagué, ordenan la evolución. La pregunta es a quién se le devuelve. ¿A quién se lo devuelve? Hoy normalmente le dice al que está viviendo ahí, ¿por qué? Pues porque una presunción. Pues eso, porque él es solidario en los derechos y obligaciones que emanan del contrato y entonces hay que pagarle a él. Pero resulta que es que la carga la soy yo. Y yo podría tener derecho a reclamar. Porque si yo soy solidario en los derechos y obligaciones que emanan del contrato, yo también puedo reclamar. Y no, devuélveme a mí. ¿Por qué? Porque yo fui el que pagué. No a Carlos. Y siendo un asunto contractual, ¿por qué el operador, porque aquí estamos hablando con operadores, no puede decirle a la super, señor super, usted no es juez? Así es. Es que usted es policía y me investigará, pero que entonces sea un juez el que me ordene devolver. ¿Podría legítimamente un operador? Claro, incluso al Consejo de Estado le preguntaron eso, lo que estamos discutiendo. Y vía sala de consulta, fue un concepto tal vez del doctor Luis Camilo Osorio, siendo el consejero de la sala de consulta. Él dijo las empresas, y que lo están preguntando específicamente en el sector de energía, las empresas no tienen competencia legal para ordenar por vía general. ¿La empresa o la super? Perdón, la super. Sí, claro, sí, la super no tiene competencia para ordenar por vía general devuelvan. Ahora, después de eso, la Comisión de Regulación de Agua reguló el tema, lo ha regulado 2 veces y ha dicho que sí. Yo el tema en el fondo no le doy mucha importancia, es porque así yo estoy convencido de que pues eso es como de alguna manera una, digamos, irregularidad, de alguna manera si son normas de protección del usuario. Bueno, y si está regulado por la Comisión de Regulación, sí, pues entonces, ella es la autoridad para regular y entonces ella sí establece... Eso, yo ahí sí me quedo como callado, en muchos temas me ocurre que si bien yo desde el punto de vista jurídico formal, yo diría, pues eso no es como muy religioso, pero cuando yo veo que el efecto real es impedir abusos, que el efecto real es proteger al usuario, entonces no me dedico ahí a pulir el verso. Pero entonces que sirva también esta oportunidad para decirle a los operadores, a los gerentes, mucho cuidado con el cumplimiento de todas las normas y de todas las reglas y pasos previos a la actualización tarifaria, porque un error que ustedes cometan los puede llevar a iniciar un proceso de cobro y que 6 meses, 1 año, 2 años después les hagan revertir ese cobro que hicieron, y eso va a convertirse en un problema financiero para la empresa, porque 1 año o 2 de cobro para devolvérselo a los usuarios es casi que imposible. Muchas de nuestras empresas municipales no tienen la capacidad de ahorro y de guardar recursos para asumir una devolución de ese tipo. Por lo tanto hay que ser muy precavidos, muy cuidadosos en cumplir con todas las normas para que cuando arranquen nuevas fórmulas tarifarias o se actualicen las mismas, no haya ningún riesgo luego de que la policía administrativa les haga reversar esos cobros. Bueno, entonces ahí está pues el artículo 81 de la ley, que viene y dice quéjense, y viene y dice sancionenlos. Las sanciones básicamente van a ser casi siempre multas. Hoy están muy en discusión por cuanto hay un problema de técnica jurídica muy complejo, y es que la ley 142, que traía las multas originales, no eran muy exigentes a juicio de muchas personas. Esas multas fueron incrementadas en la ley 1753, que es la ley del plan, y la Corte Constitucional la declaró inexequible.
en la sentencia 092 del año pasado. Problema grave. Necesita una ley especial para modificarla. Problema grave, que no la podían hacer en la ley del plan. Y ahí, pues, en el sector han aceptado con alguna tranquilidad de que la inexequibilidad de la ley 1753 revivió la ley 142 y que las multas volvieron a ser las de la ley 142 y ahorita en la nueva ley del plan, en la 1955, volvieron a incrementarlas como estaban en la 1753 y a establecer unos procedimientos. Problema complejo. ¿Por qué? Pues porque muy seguramente si uno aplica un test de revisión de constitucionalidad va a encontrar que lo que se hizo en la ley del plan 1753 en buena parte, no todo, pero sí en muy buena parte, resulta replicado en la 1755. De hecho, de algunos casos donde se le ha pedido ya a la superintendencia que inaplique las multas. Ahora, surge un problema grave en relación con cuál es el derecho vigente. ¿Por qué? Porque antes era pacífico que cada que se declaraba inexequible una ley que había operado como derogatoria de una preexistente, se revivía la preexistente. Esa tesis hoy no es universal en la Corte. La Corte no dice que la reviviscencia automática no es una ley del derecho y que habrá que mirar cada caso concreto. O sea, no es claro si está vigente o no el numeral segundo del artículo 81. En mi criterio no está vigente, un asunto muy complicado el tema y habrá que revisar entonces el tema. Entonces, y para terminar, Carlos, porque no hemos pasado al punto final de esto, es que la superintendencia tiene un superpoder y ese superpoder se llama la toma de posesión. La toma de posesión implica el desplazamiento de administradores. Cuando una empresa de servicios públicos ya viene, por diversos motivos, viene cometiendo fallas reiteradas o va a estar en insolvencia y no es capaz de atender sus obligaciones, la superintendencia puede ocuparla. Ojo, la toma de posesión no busca proteger el capital, es mi opinión. No busca proteger al inversionista, busca es otra cosa completamente distinta y es garantizar la continuidad del servicio. La continuidad del servicio. Cuando yo, como policía administrativa, me doy cuenta de que ese operador, en sus tarifas no está recuperando los costos, se está comiendo el capital. Cuando yo lo veo que empezó a desatender sus obligaciones con terceros, no está pagándole al mercado mayorista de energía, no está pagándole al suministro del flúor, no está pagando, yo tengo que empezar a pensar que esa empresa no es sostenible en el mediano plazo. Y con el riesgo de cerrar y dejar a los usuarios sin los servicios. Y ya yo como policía decido una de dos cosas. O está muy mal administrada y yo debo intervenirla con fines de administración. Yo retiro los administradores, la administro y la litice como máximo 2 años. La administro, la saneo y vuelvo y se lo entrego al dueño. O simplemente no es viable. Y la va a liquidar. Hay nada que hacer. Ahí ya viene toma de posesión con fines de liquidación, con el fin de salvar los activos, garantizar la continuidad del servicio y la transición a una nueva empresa. Y que llegue un tercero que sí pueda prestar los servicios. Es una decisión muy compleja, no necesariamente sancionatoria, desde mi punto de vista. Eso no es una sanción, es la protección del servicio, es la protección del servicio, punto. Y puede ser por razones incluso justificables para el operador. El operador no tiene forma de invertir más, o se le presentó, él tiene su inversión, él la hace, él planea su negocio, se presenta un hecho de la naturaleza y le ocasiona inversiones nuevas, se presenta un hecho sobrevenido, sobreviniente, y entonces no le afecta. Ojo, él no está en capacidad de atender los servicios, por culpa de él no, por culpa de circunstancias de terceros. En mi criterio, eso no se va a tener en cuenta por la policía. La policía debe intervenirlo. ¿Por qué? Porque es que están equivocados algunos que piensan que la toma de posesión es solo una sanción o que la toma de posesión es para garantizar la protección del capital. No, la toma de posesión en derecho policía tiene una función específica: garantizar la continuidad en la prestación del servicio en condiciones de eficiencia y calidad. Precisamente porque el Estado es el garante de que los ciudadanos podamos tener acceso a los servicios. Claro. Ahora, se nos acabó el tiempo. Finalmente, solamente, Carlos, una cosa. No estoy muy de acuerdo con que la superintendencia tenga un fondo empresarial de carácter permanente.
o que la vocación sea tomarse una empresa para administrarla eternamente como pasó en Cali. Creo que ese no es el sentido de la policía administrativa. Creo que eso no tiene en tarifa no tiene un valor permanente para mantener un fondo. Creo que eso hay que revisarlo a fondo y ese será el tema de una próxima conversación. Sabemos que en Antioquia están muy bien administradas nuestros prestadores, nuestras empresas y que no va a haber ese problema. Por el momento nos despedimos de ustedes agradeciéndoles haberse quedado con nosotros todo este rato. Agradecemos a nuestro gobernador Luis Pérez Gutiérrez, a nuestro gerente de servicios públicos James Gallego Alzate por permitirnos tener esta ventana para compartir con ustedes cada semana y ojalá que muchos en las universidades, en otros departamentos, en otros operadores de Colombia también nos sintonicen y nos sigan para que estemos bien acompañados. Doctor, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo para usted y para ustedes que nos están viendo. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Antioquia piensa en grande.